Hoy presentamos... Hoy no hay podcast porque estoy estudiando, estoy en clase. Es más, creo que estoy haciendo algo que fácilmente podría ser indebido. Estoy en este momento transmitiendo en vivo. En minutos antes, se supone que 12 minutos, lo que tengo es tiempo de que empiece el taller de radio en el siglo XXI. Radio en el siglo XXI, historias y reportajes en audio. ¿Por qué me vine yo hasta Medellín a tomar este taller que supuestamente es de radio si yo estoy tan dedicado al podcast? Porque en este taller está Fernanda Echavarría de México. Perdón, Echavarri. Ay, ya estoy confundido. Tengo que verificar si su nombre si su apellido es Echavarri o Echavarría. Y está María Hinojosa. María lleva y dirige el podcast Latino USA para la compañía NPR. Dirige una empresa productora de podcast en los Estados Unidos. Y también tiene otro podcast que se llama The Tick. Creo que es In the Tick. On the Tick. Bueno, ya se me olvidan todas las cosas. Produce entonces podcast para NPR, para NPR en los Estados Unidos. Y tiene su propia productora de podcast. Así que aquí dice Echavarri. Sí, está bien escrito. Fernanda Echavarri y María Hinojosa. Ellas están en el taller, dictan este taller en el Festival Gabo, el festival de la Fundación Nuevo Periodismo Internacional. Festival Gabo se llama porque pues fue fundado, la fundación es la de Gabriel García Márquez. Él fue su creador, el de la fundación. Y la fundación ahora, en ausencia y en memoria de Gabriel García Márquez, la fundación, a pesar de que tiene sede en Cartagena de Indias, en Colombia, ha organizado esta entrega de los premios Gabo, premios de periodismo, y este festival que cada día está más grande, cada año está más grande para ser más exacto. Y este festival que se hace en Medellín, en Antioquia, Colombia. Así que heme aquí hablando en directo. Hola, llegan los compañeros de pupitre. Heme aquí en el Jardín Botánico de Medellín, justo al lado del Orquideorama. Nos tocó el Salón Humboldt, en memoria de Alexander von Humboldt. Y en este salón estamos en, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mesas. O sea, 30 mesas por 2 puestos en cada mesa. Somos 60 personas, asistiremos a este taller que es cerrado. Y ahí, según me estaba diciendo Ricardo, organizador del festival y directivo de la Fundación Nuevo Periodismo Internacional, me dijo que hay como 5.000 personas haciendo fila para entrar afuera, para entrar al Jardín Botánico, o inscritos. Ya estoy confundido. Inscritos, no tantos haciendo fila, porque algunos ya entraron, van a asistir a las conferencias. Hoy no tengo café, hoy me tocó una agua de panela de limón, deliciosa, muy bien. Y bueno, y hay inscritos de todas partes del mundo para tomar los talleres, gente que viene no solamente desde otras ciudades de Colombia, así como hice yo, sino también desde otras ciudades del mundo hispano, diría yo. Y ya está, eso quería contarte. Hoy no hago episodio podcast formal y ya está. Pero mira, está Andrés Cristancho, se conectó. Andrés Cristancho también está en el Salón Mutis, en este mismo sitio, en el mismo edificio, pero un piso más abajo del salón en el que estoy yo. Está Andrés Cristancho, dice: saludos Félix, acá en el primer piso del taller. ¿Cómo contar una historia en un mundo repito. El taller en el que está Andrés, que es abajo, en el piso de abajo, se llama ¿Cómo contar una historia en un mundo multiplataforma y multiformato? Con Borja Echevarría y Selimar Colón. Espero poder reunirme más tarde con Andrés e intercambiar apuntes. Que me cuente qué aprendió él y yo le contaré qué aprendí yo en este taller. También se conectó Steven Pineda. Buen día Steven. Muchas gracias. Y ya está. Creo que ya está hecho. Ya tengo que ponerme juicioso. Ya hoy no hay podcast, pero estoy en el escritorio. Me dieron una libretita
esfero, gracias, para tomar apuntes, 2 libretitas, esta dice Gabo, está muy bien, y una brochure, un impreso, un cuadernillo del premio Gabo Festival. Y voy a hacer lo que siempre odié de mi mamá y de mi papá, saludar a los vecinos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me llamo Félix, ¿y tú? Doris, mucho gusto. Doris, estoy haciendo un podcast en directo. ¿Puedo saludarte, Claro. Doris? Sí. ¿De dónde vienes tú? Yo soy de acá de Medellín. ¿Tú eres de Medellín? Sí. ¿Y a qué te dedicas normalmente cuando no hay Festival Gabo en Medellín? Ay, cuando no hay Festival Gabo en Medellín, soy docente universitaria, hago radio, participo también en un proyecto de la administración municipal con población LGBT. Ya. ¿Y ya? ¿Y en qué Sí. universidad das clases? Pues, en la Universidad de Antioquia, aquí cerca. Ay, aquí al lado de la universidad. Sí, aquí al lado. Queda muy cerca. Sí. ¿Y qué clase das tú? Pues mira, yo soy docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Uy, suena serio. ¿No? No, y sí. Y también soy la docente realizadora de un programa de radio que se llama Zoom al Mundo. Zoom con Z. Zoom al Mundo. Mm. Entonces hablamos como de temas de geopolítica y de relaciones internacionales, pero siempre tratando de darle la óptica regional, que las personas entiendan que lo que pasa en el mundo y aparentemente es ajeno a nuestra realidad también nos afecta como en la vida cotidiana. Eso está interesante. ¿Y ya probaste podcast? Sí, Sí. sí, he probado, me parece que es un formato que llegó a quedarse y a revolucionar la forma como hacemos y como escuchamos la radio. Entonces me gusta mucho. Ay, qué bien, Doris. Bueno, y aquí estamos de compañeros de pupitre. Sí, Te quiero contar que en mi vida escolar nunca me tocó pupitre de 2 personas hasta hoy. y este no es de 2, este es de hecho está integrado Bueno, con otros muchos. Pero si te fijas, Sí. en la mesa estamos tú y yo, pero las mesas están contiguas, es como si fuera una mesa enorme, larguísima. Y aquí estamos, bueno, vamos a ser 60 personas. Vale. ¿Y Pues, tú vienes de dónde? yo de Bogotá, De Bogotá. sí. ¿Qué haces en Bogotá? Lo mismo que acá, interrumpir a la gente para hacer podcast. Hacer podcast todos los días. Trabajo también como locutor en un canal de televisión. Pero eso es lo que hace uno para vivir, para ganarse La vida. Lo del mercado. Pero lo del mercado emocional e intelectual creo que más bien va por averiguar qué es lo que tiene el podcast para cambiarnos la vida a mí y a Está varias genial, personas. Está maravilloso. Creo que la forma como se generan los contenidos para los podcasts y el tipo de producto que son facilita que mensajes que antes no le llegaban a mucha gente le puedan llegar. Sí, cierto, porque Sí. en las radios normalmente no dan permiso para hablar de algunos temas. ¿A ti cómo te fue con eso? Pues mira, la verdad es que sí existe como ciertos parámetros en la forma tradicional de hacer radio. Por ejemplo, con tu trabajo para población LGBTI, ¿ha habido algún inconveniente con radio o no? ¿O frescos? Normal. No, la gente se supone que es fresca. Además, como es un proyecto con la administración municipal, eso te abre como las puertas de algunos espacios. Pero yo sí he tenido alguna suerte de censura con temas de política, ¿En serio? con el enfoque de ciertos temas de política. Y también con temas que tienen que ver como con libertades individuales. Desafortunadamente somos una sociedad conservadora. Ya me dio poco pero curiosidad. creo ¿Qué? también Cuéntame, que ¿qué se subestima la capacidad de las audiencias y les damos como características o les atribuimos posibles conductas que no necesariamente tienen que Ahí ya me tomar. perdí. ¿Cómo así? Explícame. Entonces te dicen, por ejemplo, es mejor que no hables de este tema porque seguramente a la gente no le va a gustar, porque la audiencia que tiene esta emisora puede que no sea muy afín con esos temas, pero
a no ser que hayas realizado un super estudio de audiencia, que además son muy pocos en Colombia, tú no puedes subestimar a tu audiencia. Creo que en la medida que des buenos contenidos, inclusive temas que le pregunten cosas a la gente, que la pongan a pensar, que cuestionen sus formas de pensamiento, que de alguna manera puedan sacarlas de su zona de confort, ya estás haciendo algo bueno. Sí, a veces me pongo a pensar que no es que al público le va a molestar, sino que al dueño del espacio, al dueño de la emisora le va a molestar. Tú estás saludando amigos. Sí, una amiga que vino de Rosario, Argentina, que se va a sentar acá con nosotros. Ah, ¿y ella vino desde Rosario? Sí, nosotras ya hicimos un taller de radio en El Salvador. Hola, ¿cómo va? Hola. Hola, ¿cómo estás? Claudia. Está grabando Hola, Claudia. un podcast ¿En serio? Este momento. Perdón, No te preocupes, mejor aún. ¿En serio vienes de Rosario? vengo de Rosario, Argentina, sí. ¿Cuándo llegaste? Llegué a Bogotá el viernes pasado, El viernes. sí. ¿Y a Medellín? A Medellín el martes. El martes. Hola, a ti te vi en Bogotá también. ¿Cómo estás? Vale. Pues si vuelves a pasar por Bogotá, me visitas y hablamos. O tal vez acá. No, hay que ir a Perfecto. Bogotá. Dale, hacemos así. Dale. Gracias. Y mira, y así va conociendo uno a personas de todas partes interesados en el podcast. O en nuevas formas de radio, ¿para qué vamos a exagerar? En el chat que están diciendo por allí, Stevens dice que saludos a la paisita, dice Stevens. Y creo que ya vamos a comenzar. Sí, son las 3 de la tarde en punto. Así que me parece, ya veo ahí a Ricardo Corredor con cara de que vamos a comenzar. Voy a tener que colgar. Lo siento, damas y caballeros, gracias por oír este podcast, este Chaoti Podcast. Por segunda vez en la semana un Chaoti Podcast. Voy a registrar la marca. Cosas caóticas de las que no se debe hacer en podcast, y yo aquí estoy haciéndolas solamente por explorar y buscar la frontera de lo debido y lo indebido. Hacer podcast en radio, yo creo que hacer podcast no en radio, me corrijo, hacer podcast en clase lo había hecho cuando das un taller y tienes que demostrar cómo se hace podcast a la gente que no lo había visto antes. O lo haces cuando estás oyendo podcast en una clase que te pareció aburrida. Pero no me había pasado hacerlo uno antes de tomar una clase. Listo. Terminamos. Cuelgo 13 minutos. Aunque mi propósito reciente era imaginar que si el podcast se llama El siglo XXI es hoy. El siglo XXI es hoy.com. Yo estaba pensando que quizás por pura coherencia debería durar 21 minutos. ¿Es una idea muy loca? Yo creo que sí. Más bien me despido ya y creo que perdí la cortinilla de despedirme. Bueno, pongamos la cumbia para despedirme. Chao, cuelgo. Llegué esta mañana, no, al mediodía. Recién llegué. ¿Y vas a estar solo en este taller o en otros? Tengo otro, pero para mí el que paga el viaje es este. Chao, cuelgo.